Soy Cruz Morcillo, periodista del diario ABC, colaboro también en el programa de Ana Rosa de Telecinco y acabo de escribir un libro que se llama El crimen de Asunta, que es un homenaje, mi pequeño homenaje a la niña Asunta Basterra, asesinada en septiembre del año pasado. Básicamente yo me sentía en deuda con la memoria de la niña porque es una criatura que fue asesinada y puesto que sus padres están en prisión no tenía una defensa expresa salvo por la acusación popular. Esa es una de las razones. Al estar tan involucrada durante un año en la investigación por mi trabajo en el periódico y en televisión, yo notaba que se quedaban fuera muchísimos detalles, muchas cuestiones que a mí me parecían importantes, ¿no? Y por otra parte es un crimen que no tiene precedentes en la historia criminal española, porque no existen antecedentes de unos padres que presuntamente se ponen de acuerdo para acabar con la vida de su hija y acaban en prisión. Todos estos motivos fueron los que me decidieron a escribir el libro. Tuve varios momentos de duda donde pensé en dejarlo porque desde un punto de vista emocional ha sido bastante duro. No, fue un elemento que coadyuvó a la escritura del libro, porque la involucración que yo he tenido en televisión con el caso, donde lo hemos tratado casi a diario durante meses, ha sido más exhaustiva que si hubiera estado trabajando solo en ABC como hasta entonces. ¿Por qué? Porque en ABC yo me ocupaba de muchos más temas, también en televisión me ocupaba de más temas, pero le hemos dedicado muchas horas y horas y horas a este asunto, ¿no? Entonces, claro, lo que me puso en una posición, digamos, especial es que era conocer más a fondo y más por dentro el trabajo de televisión, que al final todo es contar historia y todo es contar sucesos, pero evidentemente la elaboración de un tipo de noticias para un medio escrito y para un medio audiovisual no tiene nada que ver. Y todos esos elementos sin duda que fueron también importantes a la hora de tomar la decisión de escribir el libro, ¿no? Pues ha sido lo que más trabajo me ha llevado, obviamente. Escribirlo ha sido relativamente fácil, no digo que fácil porque escribir siempre es un reto, aunque lo hagamos a diario, pero la documentación ha sido muy exhaustiva. Yo he tratado de que sea muy exhaustiva. En mi forma de trabajar habitual, yo partí del sumario. Una vez que tuve todo el sumario, intenté añadir algo más, porque el sumario lo manejaban también otros compañeros. ¿Qué añado más? Pues he intentado hablar con toda la gente que ha estado a mi alcance relacionada con la investigación o con el entorno de la niña. Este ha sido muy complicado y muy cerrado y apenas ha habido acceso. Y también una serie de comunicaciones inéditas entre los padres y de los padres con terceras personas, porque a mí me parece que ahí residen algunas de las claves o posibles motivaciones que desembocaron en esto, ¿no? Pues yo creo que es una niña muy especial, desde luego para mí lo es y creo que para quienes la trataron y la conocieron también. Es una niña que le faltaba una semana para cumplir 13 años, perdón, y yo siempre digo algo, y es que su agenda sería muy difícil de seguir por un adulto. Es decir, pongamos un ejemplo, estaba aprendiendo, aunque algunos ya lo sabía, 6 idiomas a la vez, tocaba el piano, tocaba el violín, practicaba ballet y todo eso lo hacía muy bien. Además iba a un curso adelantada y también sacaba buenas notas. Hay un detalle en el libro que yo reflejo al final y me gusta mucho, y es que cuando hacen el registro de su habitación, pasado el crimen, encuentran un libro de Nietzsche y en ese libro de Nietzsche había anotaciones de puño y letra de Asunta, pero no solo es leer a Nietzsche con ni siquiera 13 años, sino que ese libro estaba en alemán, ¿no? A mí este detalle me conmueve profundamente, sobre todo en una época donde, bueno, muchos niños, pues el valor del esfuerzo, digamos que no está en su mejor momento, ¿no? Para mí es un valor esencial en la vida, en el trabajo y en todo, y es un valor que yo creo que Asunta tenía interiorizado pese a su corta edad. Así es, hay un momento de inflexión en cuanto sale el análisis de toxicología en la primera semana y se descubre que en el cuerpo de Asunta había 0,68 microgramos por cada litro de sangre de orfidal, de restos de orfidal. Lo que ocurre es que hay una serie de personas que habían presenciado, habían asistido a determinados episodios a los que no dieron importancia en su momento, en julio,
y que acuden a la Guardia Civil y al juez para contar estos episodios, y hablamos de posibles sedaciones, o así lo considera el fiscal, anteriores. Evidentemente estos testimonios cobraron grandísima importancia y están todos recogidos en el sumario. También llama mucho la atención entre esos testimonios que precisamente la gente más allegada a Asunta, por ejemplo su cuidadora o por ejemplo su madrina, no supieran nada de que estaba tomando ninguna medicación. ¿Por qué? Porque el Orfidal no es una medicación apta para un niño, creo que en ningún caso, ¿no? Y claro que cobran mucho valor estos testimonios, y así están reflejados, y yo creo que todavía más lo tendrán durante la fase de juicio oral, ¿no? Hay varias fases y están descritas en el libro todas ellas. Yo, a través de los informes de adopción de la niña, precisamente ellos ahí hacen una reconstrucción de sus trayectorias vitales, y en esa reconstrucción se puede seguir muy bien la evolución de la pareja, ¿no? Sumado a los informes forenses y psiquiátricos a los que se somete a Rosario Porto, porque él se negó a que se le hicieran de forma oficial. Hay una relación inicial buena, se supone que una fase de enamoramiento, convivencia, matrimonio, etcétera, normal, donde no hay grandes detalles significativos, pero a partir de enero del año en que muere Asunta, de enero de 2013, todo cambia. ¿Por qué cambia? Pues porque Alfonso Basterra accede de forma subrepticia al mail, al correo de Rosario Porto, y descubre que tiene una relación con otra persona. Hay una bronca tremenda, y a partir de ahí Rosario Porto echa a Alfonso Basterra de casa, y un mes después se divorcian oficialmente, pero aún así mantienen una relación no muy habitual entre parejas divorciadas. ¿Por qué? Pues porque existe una dependencia emocional, yo creo, muy fuerte de Rosario Porto hacia Alfonso Basterra, y al revés, existe también una dependencia económica de Alfonso Basterra. No digo que no la tuviera emocional, parece que sí, que la tenía también hacia Rosario, ¿no? Todo esto crea un clima y un caldo complicado, donde el juez y el fiscal y los investigadores sitúan cómo acabó todo, ¿no? Sin una motivación clara, no clara del todo, ni muchísimo menos, pero sí que hay un caldo de cultivo de una relación familiar que se va envenenando. No sé si busca venganza, pero desde luego, a la vista de esas comunicaciones, parece que es quien controla esa relación. Es decir, Rosario Porto no trabajaba en estos momentos, y él le da instrucciones de cada pauta y cada momento de su vida, de lo que tiene que hacer tanto ella y la niña. Cuestiones que resultan muy extrañas para cualquier persona normal, trabaje fuera de casa o no trabaje fuera de casa, ¿no? Desde no sé qué tipo de carne tienen en el congelador, hasta qué día hay que hacer el DNI a la niña, cuándo hay que poner las vacunas. Son cuestiones que yo creo que cualquier madre tiene en su agenda, o al menos las tiene en mente, ¿no? Y a mí me parece que sí, que ahí hay una posición de superioridad muy potente por parte de Alfonso Basterra, y que ella, de alguna manera, Rosario Porto asume, o si no asume, no parece rebelarse contra esa postura, ¿no? No sé si borró las pruebas definitivas, yo creo que no. Yo creo que lo que hay contra ellos, los dos indicios más potentes, que son la sedación de la niña, no solo el día de los hechos, sino, según toxicología, los 3 meses anteriores, las cuerdas que aparecen junto al cadáver de la niña y que coinciden en su composición química con las halladas en la finca de Teo, donde supuestamente se produjo la muerte de Asunta, yo creo que esas son las principales pruebas. Otro tipo de prueba, es verdad que se buscó si él había hecho consultas farmacológicas, se buscó si había dejado algún rastro sobre una posible intencionalidad. Francamente, no lo vamos a saber nunca, pero yo creo que no. Yo creo que, porque tampoco es tampoco hay que ser un experto en farmacología para utilizar Orfidal. Me han dicho amigos psiquiatras que hay muchas personas en este país que lo consumen por prescripción médica. Yo creo que no. Lo que sí es verdad es que no solo para el juez, sino también para la Audiencia de La Coruña, esto es no solo una falta de colaboración con la justicia,
sino bueno, casi que va más allá de esa falta de colaboración, porque parece una burla, y así se lo tomaron, que el ordenador apareciera 3 meses después en el lugar donde es seguro que no estaba, y no porque no lo hubieran visto, sino porque hay fotografías de ese día y del día en que aparece, y evidentemente ese ordenador no estaba ahí. ¿Eso es una prueba? No, eso es una prueba de engaño o de mala fe, si quieres, o de falta de colaboración con la justicia. Yo insisto, el fiscal y el juez sostienen en que se pusieron de acuerdo para matar a Asunta, pero es verdad que no hay una tesis tan reveladora como que se pueda llegar a una conclusión y decir, esto ocurre por esto, por un solo motivo. No, no lo hay. No lo hay. Yo en el libro empiezo diciendo que yo no he encontrado un porqué, pero insisto, es lógico que yo no lo haya encontrado porque no lo ha encontrado la Guardia Civil, no lo ha encontrado el fiscal y no lo ha encontrado el juez. Y yo, evidentemente, no soy investigadora, soy periodista. Yo creo que sí que tenían motivos distintos. Si lo hicieron ellos, insisto, porque no están juzgados, tenían motivos distintos, no coincidentes, que pudieron desembocar en eso, que fuera algo casual. Hombre, la causalidad es difícil de creer o de entender si tomamos, vuelvo a los informes de toxicología, si tomamos esos informes como punto de partida y esos informes dicen que hay restos de Orfidal en el pelo de la niña desde julio, ¿para qué le das Orfidal a una niña? ¿Y por qué se lo das el mismo día en que muere? Supongo que en el juicio lo que se intentará demostrar por parte de la defensa es que ese Orfidal se lo pudo dar otra persona, pero es que durante casi un año de investigaciones no hay otra persona. Hubo otra persona imputada y está absolutamente libre de toda sospecha. Por tanto, yo no veo otra salida. No sé, quizá otras personas vean otra salida y evidentemente las acusaciones lo verán, ¿no? Este testimonio al que hace referencia es complejo. Es complejo por varias razones. Es una menor a la que se dio total credibilidad. El problema es que hace esa declaración casi 3 meses después, en diciembre. ¿Por qué? Pues la madre alegó que no quería que la niña se viera expuesta a por supuesto, a ningún tipo de publicidad o de participación mediática. Pero debería, lo lógico es que alguien que ve eso acuda a la justicia, ¿no? Bueno, no se hizo, insisto. Para mí hay un punto fundamental de este testimonio y es que el juez le da veracidad y la audiencia de La Coruña ratifica la presunta veracidad de ese testimonio. ¿Eso es una prueba? No es una prueba, insisto, es un testimonio. Pero no es un testimonio cualquiera. ¿Por qué? Porque esta cría, esta niña, conocía a Asunta, había estado con ella en el liceo francés en clase y conocía perfectamente al padre. Asunta no es una niña a la que puedas confundir fácilmente y ella además aporta una serie de detalles de lo que ocurre en ese tramo horario que son perfectamente posibles juntándolo con el resto de la instrucción, es decir, el horario en el que ella ve a Asunta con su padre es perfectamente factible que eso pudiera ser así, porque cuando a Asunta la graban las cámaras es un poquito más tarde, de forma que a este testimonio se le da credibilidad. Y todo hay que decir, es la única persona que ve a Alfonso Basterra, aparte de Rosario Porto y de Asunta, entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche que acuden a comisaría. Un poquito antes lo había visto la madrina, pero nada, poco antes, unos minutos antes de ir a comisaría. Por tanto, ese testimonio, desde mi punto de vista, sí que tiene mucha importancia. Mira, a mí yo creo que los rumores hay que desterrarlos cuando uno hace suceso. Es verdad que al principio hubo muchas especulaciones. Yo, de hecho, en un capítulo hablo de todos esos rumores callejeros y de todo lo que desechó la investigación. Lo que no es rumor es que en esos informes, cuando a ellos se les analiza si son aptos o no son aptos para adoptar, Rosario manifiesta que Alfonso Basterra no quería tener hijos. Que esto tampoco significa nada, porque hay muchos padres que inicialmente en la pareja uno de los dos no quiere asumir esa paternidad y luego es el mejor padre o la mejor madre del mundo. Pero eso lo dice ella antes de adoptar a Asunta, que Alfonso no quería tener hijos y que en cambio a su padre le hacía muchísima ilusión tener una nieta. Además de eso, todo el mundo en Santiago, yo he hablado con mucha gente allí, y todo el mundo dice que la niña
iba con su abuelo habitualmente, que se encargaban de ella habitualmente. También lo cuenta la madre a los psiquiatras y a los forenses que la analizaron. Por tanto, quizá hablar de capricho, bueno, yo digo que era un capricho porque el abuelo, que solo tenía una hija, deseaba muchísimo tener una nieta, como cualquier abuelo por otra parte, ¿no? Lo que está claro es que Asunta fue, o parece que fue, muy feliz esos primeros años de su vida, y a partir de la muerte de sus abuelos, su vida cambió muchísimo, hasta el punto de que el juez, a mí ese detalle se me ha quedado grabado, porque el juez lo que hace es reflejar testimonios de allegados del entorno de Asunta. Dice que Asunta sufrió un abandono palmario en los últimos meses de su vida, ¿no? Y cuando tú lees cómo era su vida durante esos últimos meses, pues realmente siente que esa niña no tuvo que ser todo lo feliz que hubiera merecido ser, ¿no? A mí no me gusta hacer cábala, insisto, pero nos acabamos de enterar de que hay un contrainforme, no es una contraautopsia, un contrainforme de la defensa de Charo Porto, donde fija otro horario, donde cuestiona la autopsia inicial, etc. Yo creo que si en el juicio alguno de ellos dos no va más allá y no decide contar algo, pocas sorpresas son esperables, porque se ha hecho una instrucción muy exhaustiva, criticada, pero muy exhaustiva, y lo digo porque he analizado todo el sumario, es decir, se ha analizado todo lo analizable y se ha hecho lo imposible por parte de la Guardia Civil, de la Fiscalía, del juez Taín en este caso. Yo creo que es una instrucción que está bien hecha, aunque pueda tener fallos, le corresponde a los juristas analizar eso, pero básicamente porque hay dos sospechosos a las 4 horas de aparecer el cuerpo de la niña, están imputados esa misma mañana y se les detiene esa misma semana y se les envía a prisión. Y todas esas decisiones han sido ratificadas por la audiencia. Te cuento un detalle que me sucedió pues esta misma semana. Y esta misma semana me decían algo que a mí me parece peregrino, que la audiencia de La Coruña no ha querido llevar la contraria al juez instructor porque se le echaría la opinión pública encima. Vamos a ver, si partimos de esta premisa es totalmente, a mí me parece descabellada. Estaríamos cuestionando todos los principios de la justicia, de la presunción de inocencia, los principios que rigen buena parte de nuestra democracia. Yo no creo en esta premisa. No soy una persona que me guste dar pábulo ni a teorías conspirativas ni a cosas de este estilo, ¿no? Yo creo que es una buena instrucción y acabo de aportar la razón por la que la es. Ahora bien, ahora le toca al jurado y le toca a la presidenta, a la magistrada que preside esa sala, determinar, 1, si las pruebas son suficientes, 2, si los dos son culpables o ninguno es culpable o uno de ellos es culpable. Yo tengo una profunda confianza en nuestro sistema judicial en general y creo que se hará justicia con Asunta. Pues yo insisto en que si ellos no lo cuentan y a estas alturas es algo que me parece difícil que suceda, no hay otra forma humana de averiguarlo. Ahora bien, no se necesita, y esto me gustaría recalcarlo, no se necesita un porqué para llegar a un veredicto ni de inocencia ni de culpabilidad. Esto es así y sucede en muchísimos juicios. Los que necesitamos saber el porqué somos nosotros, en la sociedad, es la gente de la calle, es la gente normal, yo misma, pero un jurado, un tribunal no necesita saber por qué ocurre algo, sino saber qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y quiénes son los autores de ese hecho, del tipo que sea. Para calmar conciencias o para tratar de entender la naturaleza humana, sobre todo porque los dos acusados son los padres de esa niña, nos gustaría a todos saber qué se les pasó por la cabeza, qué ocurrió, por qué acabó así. Yo sinceramente creo que si ellos no lo cuentan no vamos a poder saberlo. Mira, yo soy, como periodista, evidentemente a mí esto de los juicios mediáticos es algo que me enfada bastante. Vamos a ver, los periodistas no decidimos qué es mediático o qué no es mediático, o sí, pero en parte, matizo. Es decir, todo el mundo
quería saber qué había ocurrido con esta niña, pero es que es normal, es que no es un señor que roba en la calle o que comete una estafa donde la víctima no se conoce, es que es una niña de 12 años y es que estaban acusados sus padres. Eso no lo hemos inventado los periodistas, esos son los hechos que están ahí, que han sucedido y que recoge la instrucción. Dime un caso donde no haya una opinión previa, es decir, una estafa, que además no se juzga con un jurado. Es decir, en los casos de asesinato, de crímenes muy tremendos, prácticamente de todo tenemos una información exhaustiva y brutal porque vivimos en esta sociedad. Entonces, ¿a qué viene comparar esto con hace 30 años? Es que hace 30 años no había tantos medios de comunicación ni la gente consumía información de esta manera. Por tanto, tenemos, a mí lo que me dicen es imposible que el jurado no esté contaminado. Yo no soy en general partidaria del jurado, pero lo he contado alguna vez en estos días. Con el caso Bretón cambió bastante mi apreciación por el trabajo y la evaluación y la valoración de pruebas que hicieron. ¿Un jurado no contaminado existe? Pues no lo sé, francamente. En este caso, ¿es imposible que alguien no haya oído o visto nada? Pues si pensamos eso, señores, anulen el tribunal del jurado. Es así de sencillo. Es que no hay más opciones. Lo que nadie va a pedir es que se viva en una burbuja. Y no vamos a hacer ahora el tema principal de conversación de si el jurado ha conocido o no los detalles. Entre otras cosas porque muchos de esos detalles que dimos al principio eran falsos. Por lo tanto, se van a tener que sentar ahí, aislarse y mirar desde el principio qué es lo que hay. Y posiblemente cambien de opinión, como a mí me ha pasado, por cierto, revisando el sumario completo. No, sin duda no. Es decir, este es mi primer libro en solitario. Soy coautora de algún otro. He empezado diciendo que ha sido, desde el punto de vista emocional, un trabajo muy duro, muy duro. También como la investigación ha sido compleja y no, sin duda no escribiría otro libro. Simplemente si las tesis que hay en ese libro están referidas a la instrucción. Y eso es lo que quiero dejar claro. Yo no digo ni soy quien para decir si Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables o no. Yo digo lo que consta en esa instrucción y evidentemente en la noticia judicial que sean absueltos, sean condenados, ocurra lo que ocurra, lo contaré en los medios habituales donde lo cuento, en ABC y en televisión si estoy trabajando en uno de esos dos medios. Pero evidentemente no tiene sentido escribir otro libro, ni me voy a fustigar. Sí, imagínate que absolvieran a los dos, yo no me voy a fustigar. Yo lo que he contado ahí es la instrucción de un caso. Totalmente. A mí me gustaría, evidentemente cualquiera que escribe aspira a que lo lean, pero esto no es una novela. Esto es un gran reportaje periodístico y digo gran por la extensión. No sé si es bueno o malo, eso deben juzgarlo las personas que lo lean. A mí me gustaría que con todos los elementos disponibles, más allá incluso de lo que va a tener el jurado en algún momento a su alcance, el lector saque sus propias conclusiones y vea también cómo es la naturaleza humana, cómo una familia perfecta puede descomponerse de esta forma, ¿no? A mí me parece que en parte también se traza un retrato sociológico sobre estas personas, ¿no? Y sobre su inserción en un contexto social. Y acabo lanzando una pregunta sobre esto. ¿Habría sido igual el comportamiento de todos los demás si Asunta hubiera aparecido supuestamente sedada en clase, si no hubiera sido hija, de Rosario y de Alfonso, sino que hubiera nacido en un poblado, por ejemplo? Hay un delito de revelación de secretos. Nosotros no estamos acusados porque además nosotros no somos funcionarios, no podemos revelar secretos. Bueno, Pablo Muñoz y yo nos enteramos hace pocos días de que nuestros teléfonos habían sido rastreados entre los días 1 y 11 de julio, rastreados a posteriori, quiero decir. ¿Cómo se produce esto y por qué se produce? Es un asunto que aún está en Plaza de Castilla ahora mismo,
Pues se produce porque el día 11 de julio precisamente publicamos en el diario ABC una noticia donde contamos que un presunto miembro de la camorra napolitana asentado en España, que había sido detenido el día 8 dentro de una operación de mucho mayor calado, en uno de los pinchazos telefónicos a ese presunto camorrista del año anterior, y quiero recalcar esto, hablaba con un amigo suyo y le decía que había hablado con Bárcenas y que Bárcenas le había dicho más o menos que mafia y camorra eran la misma cosa. La conversación es un batiburrillo, yo tengo esa conversación y quiero decir una cosa que no he dicho nunca, yo tengo esa conversación muchísimo antes, tenemos Pablo y yo esa conversación antes de que se produzca esa operación, porque somos periodistas que nos dedicamos a esto, conocemos todo el entorno de esas investigaciones y precisamente apelando a nuestra responsabilidad como periodistas no publicamos nada hasta que no se puede publicar, es decir, nosotros decidimos publicar esa escucha que yo creo que tiene su aquel, teniendo en cuenta que estamos hablando del extesorero del PP, de un señor que está ahora mismo en prisión por orden de la Audiencia Nacional en una macroinvestigación, yo creo que tiene cierta importancia, aunque solo sea que estos señores hablen de él, porque sitúa un poco el contexto y el caldo de cultivo, porque este señor que habla de él, Ciro Robay, no olvidemos que estaba en ese momento siendo investigado por pertenencia a la camorra napolitana, crimen organizado. Bien, vuelvo, nosotros publicamos esa escucha una vez que ya está todo decidido por el juez Andreu sobre ellos, es decir, habían detenido a 32 personas y quedan 31 en libertad por orden suya. ¿Qué ocurre? Pues que a alguien le parece muy mal que publiquemos esa escucha, supongo que será el letrado del señor Bárcenas, y le piden explicaciones al juez. Y el juez, que inicialmente intenta que sea la policía y la Guardia Civil quienes le cuenten si han hablado con nosotros, no lo consigue y toma una medida más drástica. Y el día 2 de septiembre dicta un auto diciendo que quiere saber con qué teléfonos se han relacionado nuestros números de teléfono. Hago un inciso. Estos dos números de teléfono son dos teléfonos corporativos de ABC, que no están ni siquiera a nuestro nombre, porque son del periódico, pero que el juez tenía y conocía porque hemos tenido relación profesional con él. Oficia a las compañías telefónicas, bueno, oficia a la policía en realidad, y así consiguen saber todos los números con los que hemos hablado, o nos han llamado o hemos llamado en esos días. Pero yo insisto, ¿no debería haberse remontado al tiempo en que se produjo la escucha? ¿Por qué da por hecho que nos hemos enterado de esa escucha en esos días? Claro, que si hubiera tirado hacia atrás, quizás se podría haber llevado alguna sorpresa. Pero este tema está judicializado, como digo, ABC se está ocupando de ello y yo lo único que puedo decir es que personalmente y profesionalmente me perjudica. Profesionalmente porque no creo que nadie tenga derecho por un delito, un presunto delito de revelación de secretos que en ningún caso habríamos cometido nosotros, a tomar una medida tan drástica y tan invasiva como rastrear nuestros teléfonos y por tanto saber todas las personas con las que hablamos y todas nuestras fuentes, y desde un punto de vista personal porque tampoco creo que tenga derecho a saber y a meter en esa lista el teléfono de mi familia, de mis amigos, etcétera, etcétera. No hay medida, no se produce un daño, suponiendo que se hubiera producido un daño, no es ese daño tan tremendo como para tomar esa medida, desde mi punto de vista. Por lo tanto, ha sido una sorpresa mayúscula y, si me permití, pues me he sentido muy arropada por los compañeros. La FAPE hizo un comunicado, la Asociación de la Prensa también. Hemos recibido infinidad de llamadas y de mensajes de apoyo de un montón de compañeros, porque esto sí, esto no es un tema contra Cruz Morcillo y Pablo Muñoz o contra ABC. Puede sentar un precedente, si no ocurre nada, para todo el resto de periodistas y de compañeros. Es que no hay un daño, insisto, tan grave como para tomar esa medida.